Capítulo 1. El desván de los recuerdos. El polvo flotaba en rayos dorados que se filtraban por la pequeña ventana del desván, creando una atmósfera casi mágica en aquel espacio olvidado. Marina Herrera, de 35 años, se encontraba arrodillada sobre el suelo de madera crujiente, rodeada de cajas de cartón que guardaban décadas de vida de su abuela Elena. Había pasado una semana desde el funeral, y Marina aún podía oler el perfume de violetas que siempre acompañaba a la anciana. Sus dedos temblorosos abrían caja tras caja, encontrando tesoros de una vida bien vivida, manteles bordados a mano, cartas amarillentas atadas con listones descoloridos, y fotografías que capturaban momentos de felicidad congelados en el tiempo. «Ay, abuelita», murmuró Marina, limpiándose una lágrima que rodaba por su mejilla. «¿Por qué guardaste todo esto?». Su madre, Carmen, había insistido en que se deshicieran rápidamente de las pertenencias de Elena. «No tiene caso aferrarse al pasado, mija», le había dicho con esa frialdad que siempre caracterizaba sus palabras cuando se trataba de la abuela. Marina nunca había entendido esa tensión entre su madre y Elena, pero ahora, en la soledad del desván, se prometió tomarse el tiempo necesario para honrar la memoria de la mujer que más la había querido. En el rincón más alejado, cubierto por una manta de lana mexicana con colores vibrantes, Marina descubrió una caja diferente a las demás. Era de madera tallada, con incrustaciones de nácar que formaban pequeñas flores. Al abrirla, encontró un álbum de fotografías forrado en terciopelo azul marino, con las esquinas doradas por el tiempo. Familia Mendoza, 1990 a 2000. Leyó en voz alta la inscripción dorada en la portada. Marina frunció el ceño. No conocía a ninguna familia Mendoza. Su abuela nunca había mencionado ese apellido, y en todos los años que habían compartido juntas, Elena siempre había sido muy abierta sobre su familia y amistades. Con curiosidad creciente, Marina abrió el álbum. Las primeras páginas mostraban una familia feliz, un hombre robusto de bigote poblado, una mujer elegante de cabello castaño recogido en chongo, y una niña de ojos grandes y sonrisa radiante. Las fotografías estaban tomadas en diferentes lugares: la playa de Veracruz, el Zócalo de la Ciudad de México, un jardín lleno de bugambilias. Pero fue al llegar a la página 15 que el mundo de Marina se tambaleó. Allí, en una fotografía descolorida pero perfectamente clara, se veía a ella misma. No había duda posible. Era Marina a los 8 años de edad, con sus característicos bucles castaños y la pequeña cicatriz en la barbilla que se había hecho al caerse de su bicicleta. Llevaba puesto un vestido blanco con flores rojas que recordaba vívidamente, pues había sido su favorito durante meses. En la foto, la pequeña Marina estaba sentada en una manta de picnic junto a la niña de la familia Mendoza, ambas sosteniendo rebanadas de sandía y sonriendo directamente a la cámara. Detrás de ellas, los padres Mendoza sonreían también, y en el fondo se podía apreciar un hermoso lago rodeado de montañas. Marina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos temblaron mientras sostenía el álbum, y su mente se agitó tratando de recordar algún momento, algún detalle de ese día que claramente había existido pero que su memoria había borrado por completo. «¿Cómo es posible?», susurró, mirando fijamente la fotografía. Se levantó bruscamente, corrió hacia la ventana del desván y abrió los postigos de par en par, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos. El álbum seguía abierto en sus manos, y la fotografía parecía burlarse de ella con su existencia imposible. Marina cerró los ojos con fuerza, concentrándose en sus recuerdos de los 8 años. Recordaba claramente ese verano. Había pasado las vacaciones en casa de la abuela Elena mientras sus padres trabajaban. Recordaba las tardes jugando en el patio trasero, las historias que Elena le contaba antes de dormir, las visitas al mercado donde compraban ingredientes para hacer tamales. Pero no recordaba ningún picnic. No recordaba a la familia Mendoza. Y definitivamente no recordaba haberse puesto ese vestido blanco con flores rojas para una ocasión tan especial. El sonido de pasos en la escalera la sobresaltó. Era su madre Carmen, que subía al desván con expresión impaciente. «Marina, ¿qué tanto haces aquí arriba? Ya es muy tarde y mañana tenemos que ir al notario para...». Carmen se detuvo en seco al ver el álbum en las manos de su hija. Su rostro, normalmente sereno y controlado, se descompuso por completo. Los ojos se le llenaron de una mezcla extraña de terror y culpa. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz apenas audible. Marina notó el cambio radical en el comportamiento de su madre y sintió que algo muy importante estaba a punto de revelarse. «Mamá», dijo lentamente, mostrándole la fotografía, «¿puedes explicarme por qué aparezco en esta foto con una familia que no recuerdo haber conocido jamás?».
Capítulo 2. El silencio de Carmen. El desván se llenó de un silencio tan denso que Marina podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Carmen se había quedado inmóvil en la entrada, con una mano aferrada al marco de la puerta como si necesitara apoyo para no desplomarse. «Mamá, ¿me oíste?», insistió Marina, acercándose a ella con el álbum abierto. «Esta soy yo, ¿verdad? Con 8 años, en este picnic que no recuerdo para nada». Carmen alargó la mano temblorosa hacia la fotografía, pero la retiró antes de tocarla, como si quemara. «Debe ser otra niña», murmuró sin convicción. «Las niñas a esa edad se parecen mucho. Seguramente tu abuela». «No me digas que es otra niña», exclamó Marina, alzando la voz por primera vez en años frente a su madre. «Mira la cicatriz en la barbilla. Mira el lunar en el brazo derecho. Es el mismo vestido que me compraste en Liverpool y que llevé puesto durante meses hasta que se me quedó pequeño». Carmen cerró los ojos con fuerza y se llevó las manos a las sienes, como si le doliera terriblemente la cabeza. «Marina, por favor, guarda ese álbum. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado». «¿Qué cosas, mamá? ¿Qué pasado?». La voz de Marina se quebró ligeramente. Durante toda su vida, había sentido que había espacios vacíos en su memoria, momentos que no lograba recordar con claridad, pero siempre había pensado que era normal. Ahora, viendo esa fotografía, se daba cuenta de que tal vez no era tan normal después todo. Carmen se dirigió hacia una de las cajas y comenzó a cerrarla con movimientos bruscos y nerviosos. «Tu abuela guardaba muchas cosas que no debía guardar», dijo sin mirar a Marina. «Siempre fue muy sentimental, muy complicada». «¿Complicada?». Abuela Elena era la persona más transparente y honesta que he conocido en mi vida. «No la conocías como yo», replicó Carmen con una dureza que sorprendió a Marina. «Elena tenía sus secretos, igual que todos». Marina sintió una punzada de dolor en el pecho. Era la primera vez que escuchaba a su madre hablar así de la abuela, especialmente tan poco tiempo después de su muerte. «¿De qué secretos hablas, mamá?». Carmen dejó de guardar cosas y se volvió hacia su hija. Su rostro mostraba una lucha interna intensa, como si estuviera debatiendo consigo misma cuánto debía revelar. «Marina, había razones por las cuales tu padre y yo decidimos limitar el contacto que tenías con ciertas situaciones cuando eras pequeña». «¿Qué situaciones? ¿Qué familias?». «Los Mendoza». Al escuchar ese apellido, Carmen se estremeció visiblemente. «No pronuncies ese nombre», susurró. «¿Por qué no? ¿Quiénes eran? ¿Por qué estoy en esta fotografía con ellos?». Marina se acercó más a su madre, sosteniendo el álbum como si fuera una evidencia crucial en un juicio. «Mamá, necesito que me digas la verdad. Durante toda mi vida he sentido que me faltaban pedazos, que había cosas que no recordaba bien. Siempre pensé que era porque era muy pequeña, pero ahora veo que tal vez había una razón diferente». Carmen se sentó pesadamente en una caja de cartón, como si las piernas ya no pudieran sostenerla. Por primera vez en mucho tiempo, Marina vio a su madre vulnerable, casi frágil. «Era para protegerte», murmuró Carmen. «Todo lo que hicimos fue para protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De la verdad», respondió Carmen, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. «De una verdad que era demasiado dolorosa para una niña de 8 años». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se arrodilló frente a su madre y tomó sus manos entre las suyas. «Mamá, ya no soy una niña de 8 años. Soy una mujer adulta, y merezco saber qué pasó. ¿Qué verdad era tan dolorosa?». Carmen la miró durante un largo momento, y Marina pudo ver en sus ojos el peso de años de secretos guardados. «Los Mendoza», comenzó Carmen con voz temblorosa, «no eran simplemente amigos de la familia». «¿Entonces qué eran?». Carmen respiró profundamente, como preparándose para una confesión que había estado posponiendo durante décadas. «Lucía Mendoza», dijo finalmente, «era mi hermana». El mundo de Marina se detuvo. Sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su vida y todo se hubiera congelado en ese instante. «¿Tu hermana? Pero tú nunca me dijiste que tuvieras una hermana». «Porque para mí, después de lo que pasó, era como si hubiera muerto». Marina soltó las manos de su madre y se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro del pequeño espacio del desván. «¿Qué pasó, mamá?».
¿Por qué nunca supe que tenía una tía? ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se irguió, recuperando parte de su compostura habitual. Porque decidimos que era mejor así. Tu padre, tu abuela y yo, decidimos que algunos recuerdos era mejor borrarlos. ¿Borrarlos? ¿Cómo se borran los recuerdos? Carmen la miró con una expresión que Marina no supo descifrar completamente, una mezcla de dolor, culpa y algo que parecía casi como miedo. A veces, mija, cuando algo es demasiado doloroso, la mente decide olvidarlo por sí sola. Especialmente la mente de una niña. Marina volvió a mirar la fotografía. La pequeña niña que estaba junto a ella en el picnic tenía sus mismos ojos, la misma forma de sonreír. Ahora que lo pensaba, había un parecido innegable entre ellas. Esa niña en la foto, susurró, es mi prima, ¿verdad? Carmen asintió lentamente. Se llamaba Sofía. Sofía Mendoza. ¿Se llamaba?, preguntó Marina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Capítulo 3. El peso del pasado. Marina se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de las palabras de su madre. El tiempo pareció detenerse en el desván lleno de recuerdos, mientras las partículas de polvo continuaban flotando en los rayos de sol que se filtraban por la ventana. ¿Qué le pasó a Sofía?, preguntó con voz apenas audible. Carmen se levantó de la caja donde había estado sentada y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Marina. Sus hombros se veían tensos, cargados con el peso de décadas de silencio. Era julio de 1998. Comenzó con voz monótona, como si hubiera ensayado esas palabras muchas veces en su mente. Tú tenías 8 años. Sofía tenía 9. Estábamos pasando las vacaciones de verano en Tequesquitengo, en la casa de campo que Lucía y Roberto habían rentado junto al lago. Marina cerró los ojos, tratando de evocar algún recuerdo de ese lugar, de esas vacaciones. Por un momento, creyó percibir el aroma del agua fresca y el sonido lejano de risas infantiles, pero la imagen se desvaneció antes de que pudiera aferrarla. Ustedes dos eran inseparables, continuó Carmen, y por primera vez su voz se suavizó ligeramente. Desde bebés habían sido como hermanas. Donde estaba una, estaba la otra. Lucía y yo bromábamos diciendo que habían nacido conectadas por el corazón. ¿Qué pasó en ese viaje?, insistió Marina, aunque una parte de ella temía la respuesta. Carmen se volvió hacia ella, y Marina pudo ver que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El último día de vacaciones, ustedes dos decidieron ir a nadar al lago antes del desayuno. Era muy temprano, los adultos aún dormíamos. Siempre habían sido muy responsables, buenas nadadoras las dos. Nunca pensamos que... La voz de Carmen se quebró, y tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Encontramos a Sofía 2 horas después, susurró. Había tenido un calambre mientras nadaba. Se había ahogado. Marina sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Y yo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde estaba yo cuando pasó? Te encontramos en la orilla, inconsciente. Aparentemente habías tratado de salvarla, pero el esfuerzo te había agotado tanto que te desmayaste en la arena. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marina mientras fragmentos de imágenes aparecían en su mente como destellos. Agua fría, gritos desesperados, la sensación de no poder respirar. ¿Por qué no recuerdo nada de esto? Porque estuviste 3 días en el hospital, en estado de shock. Los médicos dijeron que había sido tan traumático que tu mente había bloqueado los recuerdos como mecanismo de defensa. Carmen se acercó a su hija y extendió la mano hacia ella, pero Marina se apartó instintivamente. Y simplemente decidieron no contarme nunca lo que había pasado. Tenías 8 años, Marina. Habías vivido la experiencia más traumática que puede vivir una niña. ¿Qué ganábamos con forzarte a recordar algo que tu propia mente había decidido olvidar? Ganábamos la verdad, gritó Marina, sorprendiéndose de su propia vehemencia. Ganábamos que yo creciera sabiendo quién era realmente, sabiendo que había tenido una prima que amaba, una tía que... Se detuvo abruptamente. ¿Qué pasó con mi tía Lucía? ¿Con Roberto? El silencio de Carmen fue más revelador que cualquier respuesta directa. Después del funeral de Sofía, dijo finalmente, Lucía no pudo, ella culpaba a todos.
Nos culpaba a nosotros por no haber estado vigilando, se culpaba a sí misma, incluso te culpaba a ti por no haber podido salvarla. ¿Me culpaba a mí? Pero si yo era una niña. El dolor hace que las personas digan y hagan cosas irracionales. Mija. Lucía estaba destrozada. Roberto trató de mantener a la familia unida, pero el dolor era demasiado grande. Marina se sentó en el suelo del desván, abrazando el álbum contra su pecho. ¿Qué pasó con ellos? Se divorciaron al año siguiente. Roberto se mudó a Estados Unidos. Lucía nunca se recuperó realmente. Tu abuela Elena trató de mantener el contacto con ella, pero Lucía no quería ver a nadie que le recordara a Sofía. Está viva. Carmen asintió lentamente. La última vez que supe de ella, vivía en Guadalajara. Pero eso fue hace muchos años. Marina miró nuevamente la fotografía del picnic. Ahora entendía por qué esa imagen le parecía tan llena de alegría y al mismo tiempo tan melancólica. Era probablemente una de las últimas fotografías donde Sofía aparecía sonriendo. ¿Por qué la abuela guardó este álbum?, preguntó. Porque a diferencia de nosotros, Elena nunca creyó que fuera correcto borrar el pasado. Siempre pensó que algún día debería saber la verdad. Marina se puso de pie lentamente, sosteniendo el álbum como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Necesito encontrar a mi tía Lucía, dijo con determinación. Marina, no. Por favor. Han pasado más de 20 años. Algunas heridas es mejor no reabrirlas. Pero yo tengo derecho a conocer a mi familia. Tengo derecho a llorar a mi prima. Tengo derecho a recordar quién era yo antes de que decidieran que era mejor que lo olvidara. Carmen la miró con una expresión de profunda tristeza. Si vas a buscarla, dijo finalmente, tienes que estar preparada para encontrar a una mujer muy diferente de la que conociste cuando eras niña. El dolor cambia a las personas, Marina. A veces las cambia de formas que no se pueden deshacer. Marina caminó hacia la escalera del desván, pero se detuvo antes de bajar. Mamá, dijo sin voltear a verla, ¿hay algo más que no me hayas dicho? ¿Algún otro secreto que deba saber? El silencio que siguió fue tan largo que Marina finalmente se volvió para mirar a su madre. Carmen estaba de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, como si viniera de muy lejos. Hay una caja de cartas en el armario de tu abuela, dijo lentamente. Cartas que Lucía le escribió a Elena durante años después de lo que pasó. Elena nunca me las mostró, pero las vi una vez por accidente. ¿Qué decían las cartas? Carmen se volvió hacia Marina, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. Decían que Lucía nunca había dejado de preguntarse si realmente había sido un accidente. Capítulo 4. Las cartas de Lucía. Marina bajó corriendo del desván con el álbum apretado contra su pecho, dirigiéndose directamente a la habitación de su abuela Elena. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. Nunca había dejado de preguntarse si realmente había sido un accidente. La habitación de Elena conservaba intacto su aroma a violetas y talco. La cama seguía perfectamente tendida con la colcha de flores que la anciana había bordado décadas atrás, y sobre la mesita de noche permanecían sus anteojos de lectura y el rosario de cuentas de nácar que usaba todas las noches. Marina se dirigió directamente al armario de madera tallada que ocupaba toda una pared del cuarto. Al abrir las puertas, se encontró con el vestuario impecablemente organizado de su abuela, vestidos de domingo colgados con fundas protectoras, zapatos alineados en la parte inferior, y en la parte superior, varias cajas de sombreros que Elena había coleccionado durante años. Sus manos temblaron mientras revisaba cada rincón del armario, moviendo cajas y apartando ropa hasta que, detrás de una hilera de blusas, encontró una caja de zapatos atada con un listón rosa descolorido. Con el corazón en la garganta, Marina desató el listón y abrió la caja. Adentro encontró docenas de sobres amarillentos por el tiempo, todos dirigidos a Elena Herrera con la misma letra cursiva y elegante. El remitente era siempre el mismo, L. Mendoza, Guadalajara, Jalisco. Marina tomó la primera carta de la pila, fechada en agosto de 1999, un año después de la tragedia. Sus manos temblaron mientras la abría y comenzó a leer. Querida Elena, han pasado 13 meses desde que perdimos a Sofía, y no pasa un solo día sin que me pregunte qué pasó realmente en ese lago. Los médicos dijeron que fue un calambre, que estas cosas suceden,
que era imposible predecirlo o evitarlo. Pero yo conozco a mi hija, Elena. Sofía era una excelente nadadora, había tomado clases desde los 4 años. Marina era la única otra persona que estaba ahí. Sé que solo tenía 8 años, pero necesito hablar con ella. Necesito saber exactamente qué vio, qué pasó en esos momentos antes de que encontraran a mi niña. Carmen se niega a dejarme verla, dice que Marina no recuerda nada y que es mejor así. Pero, ¿y si sí recuerda? ¿Y si hay algo que podría ayudarme a entender por qué mi bebé ya no está conmigo? Por favor, Elena, tú siempre has sido una mujer justa. Ayúdame a obtener las respuestas que necesito para poder descansar. Tu hermana que te ama. Lucía. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en la cama de su abuela y continuó leyendo carta tras carta, cada una más desesperada que la anterior. En una carta de diciembre de 1999, Lucía escribía: Elena, he contratado a un investigador privado para que revise el caso. Sé que piensas que me he vuelto loca, pero encontró algunas inconsistencias en el reporte policial. ¿Por qué Marina estaba completamente seca cuando la encontraron si supuestamente había tratado de salvar a Sofía? ¿Por qué no había rastros de agua en sus pulmones si había estado en el lago? Otra carta, de marzo del 2000. Roberto me dejó. Dice que mi obsesión con encontrar respuestas está destruyendo lo poco que queda de nuestra familia. Pero no entiende que sin saber la verdad, no puedo seguir adelante. Sofía se me aparece en sueños. Elena. Me pregunta por qué no he encontrado justicia para ella. Las cartas continuaban año tras año, documentando la progresiva desintegración mental de Lucía. Hablaba de teorías cada vez más elaboradas, de conspiraciones familiares, de secretos que todos estaban escondiendo. Pero fue una carta fechada en julio de 2005, exactamente 7 años después de la tragedia, la que hizo que Marina sintiera como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Elena. Ayer encontré el diario de Sofía. Estaba escondido debajo de su colchón, en una caja que había pasado por alto durante todos estos años. En la última entrada, fechada 3 días antes de nuestra ida a Tequesquitengo, Sofía escribió algo que me ha quitado el sueño. Escribió que Marina había estado actuando muy extraño durante las semanas previas al viaje, que le había dicho cosas muy raras sobre la muerte, sobre cómo sería vivir sin ella. Sofía pensaba que Marina estaba celosa porque ella había ganado el concurso de natación de la escuela y iba a recibir una beca para tomar clases avanzadas. Elena, necesito que sepas que no estoy loca. Hay algo que no me han dicho sobre esa mañana en el lago. Y voy a descubrir qué es, aunque me tome el resto de mi vida. Lucía. Marina dejó caer la carta como si quemara. Sus manos temblaron mientras trataba de procesar lo que acababa de leer. ¿Era posible que su propia prima hubiera pensado que ella era capaz de? El sonido de pasos en la escalera la sobresaltó. Era Carmen, que subía lentamente, como si cada escalón le pesara enormemente. ¿Las encontraste?, preguntó Carmen desde la puerta, viendo las cartas esparcidas sobre la cama. Marina la miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. Mamá, ¿qué pasó realmente en ese lago? Carmen entró a la habitación y se sentó junto a Marina en la cama. Tomó una de las cartas y la leyó en silencio durante un momento. Tu tía Lucía estaba destrozada por el dolor, dijo finalmente. El dolor puede hacer que las personas vean cosas que no existen, que sospechen de inocentes. Pero ¿y si no era inocente?, susurró Marina. ¿Y si realmente hice algo terrible y mi mente lo bloqueó para protegerme? Marina, mírame, dijo Carmen, tomando el rostro de su hija entre sus manos. Tú tenías 8 años. Eras una niña dulce, incapaz de lastimar a una mosca. Amabas a Sofía más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué Lucía pensaba? Porque cuando perdemos a alguien que amamos, especialmente un hijo, necesitamos encontrar una razón, un culpable, alguien a quien responsabilizar. Era más fácil para Lucía culpar a otros que aceptar que a veces las tragedias simplemente suceden. Marina miró el álbum de fotografías que había dejado sobre la cómoda de Elena. Necesito recordar, dijo con determinación. Necesito saber qué pasó realmente. Marina, no. Los recuerdos traumáticos están bloqueados por una razón. Pero no puedo vivir así, exclamó Marina, poniéndose de pie bruscamente. No puedo vivir sabiendo que hay una parte de mí que no conozco, una parte que podría ser monstruosa. Carmen se levantó y abrazó a su hija con fuerza.
No eres un monstruo, mija. Nunca has sido un monstruo. Marina se separó del abrazo y miró directamente a los ojos de su madre. Entonces ayúdame a demostrarlo. Ayúdame a encontrar a Lucía y a descubrir la verdad de una vez por todas. Carmen suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Si realmente quieres hacer esto, dijo lentamente, hay alguien más que deberías conocer primero. ¿Quién? El doctor Ramírez. Era el psicólogo que te trató después del accidente. Él fue quien nos aconsejó no presionarte para que recordaras. Marina sintió una chispa de esperanza mezclada con miedo. ¿Crees que él podría ayudarme a recordar? Carmen la miró durante un largo momento antes de responder. Creo que si alguien puede ayudarte a encontrar la verdad de manera segura, sería él. Capítulo 5. El doctor Ramírez. El consultorio del doctor Augusto Ramírez no había cambiado mucho en 20 años. Las paredes seguían pintadas de un verde suave que supuestamente tranquilizaba a los pacientes, y los mismos diplomas colgaban enmarcados detrás del escritorio de caoba. Lo único diferente era el doctor mismo. Sus cabellos, antes abundantes y negros, ahora eran escasos y completamente blancos, y sus ojos bondadosos se veían más cansados detrás de unos anteojos nuevos. Marina estaba sentada en el sillón de cuero que recordaba vagamente de su infancia, con las manos entrelazadas sobre el regazo y el corazón latiendo aceleradamente. Carmen había logrado conseguir una cita de emergencia, explicándole al doctor la situación por teléfono. Marina, dijo el doctor Ramírez con voz suave, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Tu madre me contó por teléfono que has recuperado algunas memorias sobre el incidente del lago. No exactamente recuperado, corrigió Marina. Más bien, he descubierto que hay cosas que nunca supe que había olvidado. El doctor asintió comprensivamente y tomó una libreta de su escritorio. ¿Podrías contarme qué has descubierto? Marina le relató todo, el álbum encontrado en el desván, las revelaciones de su madre sobre la familia Mendoza, y especialmente las cartas de su tía Lucía con sus sospechas y acusaciones veladas. El doctor Ramírez escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando Marina terminó, él se reclinó en su silla y la observó con expresión pensativa. Marina, ¿recuerdas algo de nuestras sesiones cuando eras niña? Fragmentos. Recuerdo que me hacía dibujar mucho, y que siempre me preguntaba sobre mis sueños. Exacto. En aquel entonces, utilizamos terapia de arte y análisis de sueños porque tu mente consciente había bloqueado completamente los eventos traumáticos. Fue una decisión de supervivencia psicológica muy inteligente de tu subconsciente. Doctor, dijo Marina, inclinándose hacia adelante, necesito saber qué pasó realmente. Las cartas de mi tía sugieren que tal vez tú lastimaste a Sofía, completó el doctor con suavidad. Marina asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. La culpa del sobreviviente es muy común en casos como el tuyo, Marina. Pero basándome en mis notas de aquella época, puedo asegurarte que no hay evidencia de que hayas hecho daño a tu prima. ¿Qué evidencia? El doctor se levantó y se dirigió a un archivo metálico en la esquina de su oficina. Después de buscar por varios minutos, sacó una carpeta gruesa con el nombre Marina Herrera, 1998 a 2000 escrito en la etiqueta. Durante nuestras sesiones, aunque tu mente consciente había bloqueado los recuerdos, tu subconsciente encontraba formas de expresar lo que había vivido. Principalmente a través de dibujos. Abrió la carpeta y sacó varias hojas de papel con dibujos hechos con crayones de colores. Los dibujos eran claramente de una niña de 8 años. Figuras humanas simples, casas con triángulos por techos, soles amarillos con rayos exagerados. Mira dijo, mostrándole un dibujo donde dos figuras pequeñas estaban en agua azul. Una de las figuras estaba hundida parcialmente, mientras la otra tenía los brazos extendidos hacia ella. ¿Qué ves en este dibujo? Marina estudió la imagen cuidadosamente. Veo a dos niñas en el agua. Una se está ahogando y la otra trata de ayudarla. Exacto. Este dibujo lo hiciste en nuestra tercera sesión. Y mira este otro. Le mostró otro dibujo donde la misma escena se repetía, pero esta vez había una figura adulta en la orilla del lago, con los brazos alzados como gritando. En todos tus dibujos de aquella época, siempre te representabas tratando de salvar a Sofía, nunca lastimándola. Tu subconsciente sabía la verdad, incluso cuando tu mente consciente no podía acceder a ella.
Marina sintió un alivio enorme, pero también una confusión creciente. Entonces, ¿por qué mi tía Lucía estaba tan convencida de que yo había? Porque Lucía estaba procesando un trauma devastador. Cuando perdemos a un hijo, especialmente de manera súbita, nuestro cerebro busca desesperadamente una explicación, un responsable. Era psicológicamente más fácil para ella culpar a una niña de 8 años que aceptar que su hija había muerto por un accidente aleatorio e impredecible. El doctor regresó a su asiento y miró a Marina con compasión. Hay algo más que debes saber. Después de que terminaran nuestras sesiones, tu tía Lucía vino a verme varias veces. Quería que te sometiera a hipnosis para recuperar la verdad. Por supuesto, me negué. Hubiera sido extremadamente dañino para tu proceso de sanación. ¿Qué le dijiste? Le expliqué que tu bloqueo de memoria era un mecanismo de protección saludable, y que forzarte a recordar algo tan traumático podría causarte daños psicológicos permanentes. Le aseguré que no había evidencia de que hubieras hecho daño a Sofía. Y ella te creyó. El doctor suspiró profundamente. Lucía estaba consumida por el dolor y la culpa. Había desarrollado lo que llamamos duelo complicado. Su proceso natural de sanación se había interrumpido y se había quedado atascada en la fase de ira y negación. Marina miró nuevamente los dibujos esparcidos sobre el escritorio. Doctor, siento que necesito recordar. No para probar mi inocencia, sino para poder llorar correctamente a Sofía. Para poder despedirme de ella. El doctor la observó cuidadosamente durante un largo momento. Marina, han pasado más de 20 años. Tu mente ha tenido tiempo de sanar y fortalecerse. Si realmente sientes que necesitas acceder a esos recuerdos, podríamos intentar algunas técnicas de recuperación de memoria asistida. Pero sería un proceso gradual y controlado. Sería seguro. Con las precauciones adecuadas y un monitoreo constante, sí. Pero debes entender que los recuerdos que recuperes podrían ser muy dolorosos. Y existe la posibilidad de que algunos detalles se hayan distorsionado con el tiempo. Marina se quedó en silencio durante varios minutos, sopesando la decisión. Quiero intentarlo, dijo finalmente. Pero también quiero encontrar a mi tía Lucía. Siento que ella merece saber la verdad tanto como yo. Marina, debes estar preparada para la posibilidad de que Lucía no haya sanado en todos estos años. El dolor no resuelto puede transformar a las personas de maneras impredecibles. En ese momento, el teléfono del doctor sonó. Se disculpó y respondió brevemente. Cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. Era mi secretaria, dijo con voz extraña. Hay una señora en la sala de espera que dice ser Lucía Mendoza. Dice que necesita hablar conmigo urgentemente sobre Marina Herrera. Marina sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Está aquí? ¿Cómo supo que yo? No lo sé, respondió el doctor, claramente tan sorprendido como Marina. Pero creo que el destino ha decidido que este reencuentro debe suceder ahora. Marina se puso de pie con piernas temblorosas. ¿Qué hago? Eso depende de ti. Puedes irte por la puerta trasera y evitar este encuentro, o puedes enfrentar a tu pasado de una vez por todas. Marina miró hacia la puerta del consultorio, sabiendo que al otro lado la esperaba una mujer que había pasado 20 años culpándola por la muerte de su hija. Quiero verla, dijo con voz firme. Quiero saber qué tiene que decirme. El reencuentro. La sala de espera del consultorio parecía haberse congelado en el tiempo. Marina se detuvo en el umbral de la puerta, observando a la mujer que estaba sentada de espaldas a ella, mirando por la ventana hacia la calle. Incluso después de 20 años, reconoció inmediatamente la silueta de Lucía Mendoza, la postura erguida, el cabello castaño ahora salpicado de plata, recogido en el mismo chongo elegante que recordaba de su infancia. El doctor Ramírez se aclaró la garganta suavemente. Señora Mendoza, le presento a Marina. Lucía se volvió lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Marina, el tiempo pareció detenerse por completo. La mujer que Marina recordaba como una figura maternal cariñosa y llena de vida se había transformado en alguien casi irreconocible. Su rostro, aunque conservaba los rasgos aristocráticos que la caracterizaban, estaba marcado por profundas líneas de dolor. Sus ojos, antes brillantes y llenos de alegría, ahora parecían lagos congelados. Marina, susurró Lucía, poniéndose de pie lentamente. Has crecido tanto. Tía Lucía, respondió Marina,
sintiendo que la voz se le quebraba. A pesar de todo lo que había leído en las cartas, a pesar de las sospechas y acusaciones, ver a su tía después de tantos años despertó en ella una oleada de cariño y nostalgia. Las dos mujeres se quedaron inmóviles, separadas por apenas unos metros pero por décadas de dolor y malentendidos. El doctor Ramírez las observaba cuidadosamente, listo para intervenir si la situación se tornaba demasiado intensa. ¿Podemos hablar?, preguntó Lucía, su voz apenas audible. Marina asintió y las tres se dirigieron de vuelta al consultorio. El doctor las invitó a sentarse en los sillones dispuestos frente a frente, mientras él tomó asiento en su escritorio, manteniendo una posición neutral pero vigilante. Lucía, comenzó el doctor, Marina ha estado leyendo las cartas que le escribiste a Elena durante todos estos años. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas instantáneamente. Elena murió la semana pasada, dijo Marina suavemente. Por eso encontré las cartas. Lo sé, respondió Lucía. Leí su obituario en el periódico. Vine al funeral, pero me quedé en la parte de atrás. No sabía si sería bienvenida. Siempre fuiste bienvenida, dijo Marina. Tú eres mi familia. Lucía la miró con una expresión de profundo dolor. Incluso después de todo lo que escribí, después de todas las acusaciones terribles que hice. Marina respiró profundamente, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Tía Lucía, necesito que sepas que no recuerdo nada de lo que pasó en el lago. Mi mente bloqueó esos recuerdos para protegerme del trauma. Lo sé, susurró Lucía. El doctor Ramírez me lo explicó muchas veces. Pero yo no podía aceptarlo. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué mi bebé ya no estaba conmigo. Y pensaste que yo tenía esas respuestas. Lucía se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Marina, perdóname. Por favor, perdóname. Durante todos estos años, he vivido con la culpa de haberte culpado a ti, una niña inocente, por la muerte de Sofía. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Lucía se limpió las lágrimas y miró directamente a Marina. El tiempo. Y la terapia. Después de escribir esa última carta a Elena, toqué fondo. Intenté hacerme daño. Pero en el hospital conocí a un psiquiatra que me ayudó a entender que mi dolor había tomado control de mi razón. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante. ¿Has estado en tratamiento psicológico, Lucía? Durante los últimos 15 años. Doctor Ramírez, usted tenía razón desde el principio. Yo había desarrollado una obsesión poco saludable con encontrar un culpable porque no podía aceptar que a veces las cosas terribles simplemente suceden sin razón. Marina sintió una mezcla de alivio y tristeza. ¿Ya no crees que yo? Por supuesto que no, exclamó Lucía, levantándose de su asiento y arrodillándose frente a Marina. Tú eras una niña de 8 años que amaba a Sofía más que a nada en el mundo. Tú trataste de salvarla, Marina. Casi mueres en el intento. Marina comenzó a llorar, liberando años de culpa y confusión acumuladas. Pero las cartas, escribiste que yo había estado actuando extraña antes del viaje, que Sofía pensaba que estaba celosa. Lucía tomó las manos de Marina entre las suyas. Esas eran las fantasías de una madre destrozada buscando desesperadamente una explicación. Revisé el diario de Sofía cientos de veces después de escribir esa carta. No decía nada de eso. Yo inventé esas memorias porque necesitaba creer que había una razón, que alguien era responsable. El doctor Ramírez intervino suavemente. Lucía, ¿le has contado a Marina la verdadera razón por la que viniste hoy? Lucía miró al doctor con sorpresa. ¿Cómo sabes que? Porque conozco tus patrones. No es coincidencia que aparecieras aquí exactamente cuando Marina estaba buscando respuestas. Lucía se puso de pie y regresó a su asiento, mirando nerviosamente sus manos. Elena me llamó 3 días antes de morir, dijo finalmente. Marina y el doctor la miraron expectantes. Me dijo que había decidido que era tiempo de que supieras la verdad sobre tu pasado. Me pidió que, cuando ella muriera, yo viniera a buscarte. La abuela sabía que ibas a venir. Elena siempre creyó que algún día nosotras necesitaríamos reencontrarnos para sanar completamente. Me dijo que había guardado el álbum de fotografías específicamente para cuando ese momento llegara.
Marina sintió una nueva oleada de amor y gratitud hacia su abuela. ¿Hay algo más que necesite saber? Lucía miró al doctor Ramírez, quien asintió casi imperceptiblemente. Hay algo que nunca les dijimos a tus padres, algo que solo Elena, Roberto y yo sabíamos. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué cosa? El día antes del accidente, Sofía me confesó algo. Me dijo que tenía miedo de nadar en el lago porque había tenido pesadillas toda la semana. Pesadillas donde se ahogaba. El silencio en el consultorio se volvió denso y cargado de significado. ¿Crees que Sofía tuvo una premonición? No lo sé, respondió Lucía. Pero lo que sí sé es que esa mañana, cuando ustedes fueron al lago, Sofía no quería ir. Tú fuiste quien la convenció de acompañarte. Marina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Yo la convencí. Sí. Roberto las vio desde la ventana. Sofía estaba sentada en la orilla, negándose a entrar al agua. Pero tú le dijiste algo que la hizo cambiar de opinión. Marina miró desesperadamente al doctor Ramírez. ¿Qué le dije? ¿Qué fue lo que le dije para convencerla? Lucía se inclinó hacia adelante y tomó nuevamente las manos de Marina. Marina, eso es lo que vine a decirte. Roberto me contó que te escuchó gritarle a Sofía, si no vienes conmigo, le voy a decir a tu mamá que rompiste su jarrón favorito, punto. Marina se quedó inmóvil, procesando la información. Sofía había roto algo. El jarrón de Talavera que me había regalado mi madre. Lo había roto la semana anterior jugando pelota en la casa, pero me dijo que se había caído solo. Yo la regañé por ser descuidada, pero no la castigué porque pensé que había sido un accidente. Entonces yo sabía su secreto y la chantajeé para que fuera conmigo al lago. Eran niñas jugando, Marina. Eso es lo que hacen los niños. No tenías forma de saber lo que iba a pasar. Pero Marina se había puesto pálida. Por primera vez en 20 años, un recuerdo real y vívido comenzó a filtrarse a través de las barreras que su mente había construido. Espera, susurró. Recuerdo algo. Capítulo 7. La verdad del lago. El consultorio del doctor Ramírez se sumergió en un silencio absoluto. Marina había cerrado los ojos y su respiración se había vuelto irregular, como si estuviera luchando contra algo invisible. Lucía y el doctor la observaban con preocupación creciente. Marina, dijo el doctor suavemente, ¿qué estás recordando? Veo el lago, murmuró Marina con voz distante. El agua está muy fría. Sofía está parada en la orilla, con los brazos cruzados. Lleva puesto su traje de baño azul con estrellas blancas. Lucía ahogó un sollozo. Ese había sido efectivamente el traje de baño favorito de Sofía. ¿Qué más ves?, preguntó el doctor, tomando notas rápidamente. Sofía está asustada. Me dice que tuvo pesadillas, que no quiere meterse al agua. Pero yo estoy molesta con ella. Marina abrió los ojos bruscamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba molesta porque Sofía había ganado el concurso de natación en la escuela. Yo había practicado tanto, había estado tan segura de que iba a ganar yo. Y cuando ella ganó, todos empezaron a decir que era mejor nadadora que yo. Marina, intervino Lucía suavemente, eran solo niñas. Es normal sentir celos a esa edad. Pero yo sabía que tenía miedo, exclamó Marina. Sabía que había tenido pesadillas y aún así la forcé a meterse al agua. El doctor Ramírez se levantó de su asiento y se acercó a Marina. Marina, respira profundamente. Los recuerdos pueden ser abrumadores, pero necesitas procesarlos con calma. Marina siguió sus instrucciones, respirando lenta y profundamente hasta que su ritmo cardíaco se normalizó. Continúa cuando te sientas lista, le dijo el doctor. Marina cerró los ojos nuevamente, sumergiéndose más profundamente en el recuerdo. Le digo lo del jarrón. Sofía se pone a llorar y me dice que no es justo, que fue un accidente. Pero yo estoy tan enojada que no me importa. Le digo que si no se mete al agua conmigo, no solo le voy a decir a tía Lucía sobre el jarrón, sino que también le voy a decir que ella fue quien rayó la mesa del comedor con las tijeras. Lucía se llevó una mano a la boca, recordando claramente ese incidente que también había sido atribuido a un accidente. Sofía finalmente acepta meterse al agua, continuó Marina. Pero está llorando.
Entramos juntas, pero ella se mantiene cerca de la orilla. Yo nado hacia el centro del lago y le grito que venga conmigo, que no sea miedosa. Marina hizo una pausa, su respiración volviéndose más agitada. ¿Qué pasa después?, preguntó el doctor gentilmente. Sofía nada hacia mí, pero puedo ver que está asustada. Cuando llega al centro, me dice que regresemos, que el agua está muy profunda. Pero yo quiero demostrarle que soy mejor nadadora. Así que propongo una carrera hasta la orilla opuesta. Las manos de Marina comenzaron a temblar. Sofía dice que no, que está cansada. Pero yo insisto. Le digo que si no lo hace, voy a contarles a todos en la escuela que es una miedosa, que solo ganó el concurso por suerte. Marina, dijo Lucía con voz quebrada, eras una niña. Los niños dicen cosas hirientes cuando están molestos. Pero la obligué, gritó Marina, abriendo los ojos llenos de dolor. La obligué a competir conmigo cuando sabía que tenía miedo. El doctor Ramírez se acercó más a Marina. ¿Qué pasó durante la carrera? Marina se llevó las manos a la cabeza, como si los recuerdos fueran físicamente dolorosos. Empezamos a nadar hacia la orilla opuesta. Al principio vamos parejas, pero después de unos metros, noto que Sofía empieza a quedarse atrás. Me volteo y la veo luchando en el agua. ¿Qué tipo de lucha? Al principio pensé que solo estaba cansada, pero después la escuché gritar mi nombre. Cuando me volteo completamente, veo que está hundida hasta el cuello, moviendo los brazos desesperadamente. Marina comenzó a hiperventilizar. Trato de nadar hacia ella, pero estoy muy lejos. El agua me parece espesa, como si nadara en miel. Cada brazada me toma una eternidad. Respira, Marina, le dijo el doctor. ¿Estás segura? Estás en mi consultorio. Cuando finalmente llego a donde estaba Sofía, continuó Marina entre sollozos, ya no la veo. El agua está oscura y no puedo ver hacia abajo. Me sumerjo una y otra vez, tratando de encontrarla. ¿La encuentras? Sí. Está en el fondo, con los ojos cerrados. Logro agarrarla del brazo y la jalo hacia arriba, pero está muy pesada. Llegamos a la superficie, pero Sofía no respira. Marina estaba llorando intensamente ahora, reviviendo cada segundo de esa mañana terrible. Trato de nadar hacia la orilla arrastrándola, pero mis fuerzas se agotan. Trago agua, me hundo, salgo, me vuelvo a hundir. En algún momento, ya no puedo más ¿Y qué? Despierto en la arena. Hay adultos gritando, hay sirenas. Y Sofía. Sofía está tendida en la orilla, inmóvil. Marina abrió los ojos y miró directamente a Lucía. Tía Lucía, yo maté a Sofía. Si no la hubiera chantajeado para que se metiera al agua, si no la hubiera forzado a competir conmigo, ella seguiría viva. Lucía se levantó de su asiento y abrazó a Marina con fuerza. No, mi amor. No la mataste. La salvaste. ¿Qué? Marina, intervino el doctor, acabas de recordar que trataste de salvar a Sofía. Arriesgaste tu propia vida para rescatarla del fondo del lago. Pero si yo no la hubiera forzado, entonces tal vez habría muerto de otra manera, dijo Lucía firmemente. Marina, he pasado 20 años culpándote por algo que no fue tu culpa. No voy a permitir que tú pases el resto de tu vida culpándote por algo que tampoco fue tu culpa. Pero yo sabía que tenía miedo, yo sabía. Y aún así, cuando ella estuvo en peligro, no dudaste ni un segundo en arriesgar tu vida para salvarla, dijo Lucía. Eso es lo que importa. Eso es lo que define quién eres realmente. Marina miró a su tía con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Puedes perdonarme? Lucía tomó el rostro de Marina entre sus manos. Marina, no hay nada que perdonar. Tú eras una niña de 8 años que se comportó como una niña de 8 años. Y cuando importó de verdad, cuando Sofía te necesitó, estuviste ahí para ella. Pero ella murió. Sí, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Murió. Y es la cosa más terrible que me ha pasado en la vida. Pero no murió porque tú la mataras. Murió porque a veces las cosas terribles suceden, incluso a los niños inocentes. El doctor Ramírez observaba la escena con satisfacción profesional mezclada con profunda emoción humana. Marina, dijo,
¿Cómo te sientes ahora que has recuperado los recuerdos? Marina reflexionó durante un largo momento. Triste, dijo finalmente. Muy triste. Pero también aliviada. Por primera vez en 20 años, siento que conozco la verdad completa sobre quién soy. Lucía la abrazó nuevamente. Y yo, por primera vez en 20 años, siento que puedo empezar a despedirme de Sofía correctamente. Capítulo 8. El jardín de los recuerdos. 6 meses después, Marina se encontraba de pie frente a una pequeña tumba en el Panteón de Dolores en la Ciudad de México. La lápida de mármol blanco tenía grabado simplemente: Sofía Mendoza, 1989 a 1998, amada hija y prima. A sus pies había un ramo de girasoles frescos, las flores favoritas de Sofía según recordaba ahora Marina. Lucía estaba parada junto a ella, ya no la mujer quebrada y consumida por el dolor que había conocido en el consultorio del doctor Ramírez, sino alguien que había encontrado una forma de cargar su pérdida con dignidad y esperanza. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lucía suavemente. El cumpleaños de Sofía, respondió Marina. Habría cumplido 34 años. ¿Crees que le habría gustado ser doctora como siempre decía? Marina sonrió, recordando las conversaciones que había recuperado durante los meses de terapia con el doctor Ramírez. Definitivamente. Pero creo que habría sido pediatra. Siempre fue muy buena con los niños más pequeños. Las dos mujeres permanecieron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios recuerdos y reflexiones. Después de aquel día transformador en el consultorio, Marina y Lucía habían comenzado a reconstruir su relación lentamente. Se reunían todas las semanas para almorzar, compartiendo historias sobre Sofía que habían estado guardadas durante décadas. Lucía había sido una fuente invaluable de recuerdos que ayudaron a Marina a completar el rompecabezas de su infancia. Marina, dijo Lucía, rompiendo el silencio, hay algo que quiero darte. Sacó de su bolsa una pequeña caja de terciopelo azul. Era de Sofía, explicó. Siempre decía que cuando fuera grande, se la daría a su prima favorita en su boda. Marina abrió la caja con manos temblorosas. Adentro había una delicada pulsera de plata con una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe. Lucía, no puedo aceptar esto. Por favor, insistió Lucía. Sofía habría querido que la tuvieras. Y yo quiero que tengas algo de ella contigo siempre. Marina se puso la pulsera con lágrimas en los ojos. Gracias, tía. Significa más de lo que puedes imaginar. Mientras caminaban de regreso hacia la entrada del panteón, Marina notó que Lucía parecía más tranquila y serena de lo que la había visto en meses. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Diferente, respondió Lucía pensativamente. Durante 20 años, visité esta tumba con rabia y dolor. Hoy vine con paz. ¿Qué cambió? Tú cambiaste todo, Marina. Cuando finalmente pude hablar contigo, cuando pude pedirte perdón y recibir tu perdón a cambio, fue como si una cadena que había estado cargando durante décadas finalmente se rompiera. Llegaron al auto de Marina, pero ninguna de las dos parecía tener prisa por irse. Lucía, dijo Marina, quiero preguntarte algo, y espero que no te moleste. Dime. ¿Has pensado en tener otros hijos? Sé que ya tienes 58 años, pero hay opciones, y... Lucía sonrió, la primera sonrisa genuina que Marina había visto en su rostro. Ay, mi amor, esa etapa de mi vida ya pasó. Pero ¿sabes qué sí he estado pensando? ¿Qué? En ser abuela adoptiva. Hay un centro de niños huérfanos cerca de mi casa en Guadalajara. He estado ofreciendo mi tiempo como voluntaria, leyéndoles cuentos, ayudándolos con la tarea. Marina sintió una calidez inmensa en el pecho. Sofía estaría orgullosa de ti. Creo que sí, respondió Lucía. Y creo que también estaría orgullosa de ti. Durante los meses de terapia, Marina había decidido hacer algunos cambios importantes en su vida. Había dejado su trabajo en el banco para estudiar psicología infantil, inspirada por su propia experiencia y por el deseo de ayudar a otros niños que hubieran vivido traumas similares. ¿Ya decidiste si vas a especializarte en terapia de trauma?, preguntó Lucía. Sí, respondió Marina con determinación. El doctor Ramírez me ha estado orientando. Dice que mi experiencia personal, combinada con los estudios formales, podría hacer una diferencia real en la vida de otros niños. Me parece perfecto.
Sofía siempre decía que quería ser maestra cuando fueras grande. ¿En serio? Sí. Decía que eras muy buena explicando cosas y que siempre tenías paciencia con los niños más pequeños en la escuela. Marina sonrió, sintiendo que otro pedazo de su identidad perdida había regresado a su lugar. Subieron al auto y Marina encendió el motor, pero antes de poner la marcha, se volvió hacia Lucía. Tía, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué cosa, mi amor? He estado pensando en mamá. En Carmen. Creo que ella también necesita sanar de todo esto. Lucía suspiró profundamente. Tu madre y yo hemos tenido una relación muy complicada desde que murió Sofía. Ella se sintió responsable por no haber estado vigilándolas esa mañana. Pero ustedes eran hermanas. ¿Cómo pudieron pasar tantos años sin hablarse? El dolor nos separó, Marina. Cada una procesó la tragedia a su manera, y desafortunadamente, nuestras maneras eran incompatibles. Carmen quería olvidar y seguir adelante. Yo quería recordar y encontrar respuestas. ¿Crees que ahora podrían intentar reconciliarse? Lucía miró por la ventana hacia el panteón donde acababan de dejar a Sofía. ¿Sabes qué? Creo que sí. Ahora que las dos hemos encontrado paz con lo que pasó, tal vez podamos encontrar el camino de regreso la una hacia la otra. Mientras manejaban de vuelta hacia el centro de la ciudad, Marina se sintió llena de una esperanza que no había experimentado en años. Por primera vez en su vida adulta, sentía que tenía una familia completa. Su madre Carmen, su tía Lucía, y el recuerdo amoroso de Sofía conectándolas a todas. Marina, dijo Lucía de repente, ¿recuerdas el último regalo que Sofía te dio? No, ¿cuál? El día antes de irnos a Tequesquitengo, te regaló la mitad de su collar de la amistad. Era uno de esos collares que se parte en dos, y cada amiga se queda con una mitad. Marina se tocó instintivamente el cuello, donde solía usar un pequeño corazón de plata que había encontrado entre sus cosas de la infancia, pero nunca había sabido de dónde venía. ¿Era un corazón pequeño de plata? Sí, lo tienes. Lo he usado todos estos años sin saber por qué me parecía tan importante. Lucía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Sofía tenía la otra mitad puesta cuando la encontramos. Está enterrada con ella. Marina sintió una conexión profunda y sanadora con su prima. De alguna manera, habían estado conectadas todos estos años, incluso cuando los recuerdos conscientes habían desaparecido. Llegaron al restaurante donde habían acordado encontrarse con Carmen. Marina había organizado esta reunión familiar después de semanas de preparación cuidadosa, con la guía del doctor Ramírez. Carmen ya estaba esperándolas en una mesa junto a la ventana, con una expresión nerviosa pero esperanzada. Cuando vio a Marina entrar con Lucía, se puso de pie lentamente. Las tres mujeres se miraron durante un momento que pareció eterno. 3 generaciones de dolor, secretos y amor no expresados se encontraron en ese instante. Lucía, dijo Carmen con voz temblorosa. Carmen, respondió Lucía. Y entonces, como si 20 años de separación se desvanecieran en un segundo, las dos hermanas se abrazaron y comenzaron a llorar. Marina las observó con lágrimas en los ojos, sintiendo que finalmente había logrado reunir a su familia. El álbum de fotografías que había encontrado en el desván de la abuela Elena había sido más que una colección de recuerdos. Había sido un mapa que la había guiado de vuelta hacia las personas que más amaba. Mientras las tres se sentaban para compartir la primera comida familiar que habían tenido en décadas, Marina miró hacia el cielo a través de la ventana del restaurante. Gracias, abuela Elena, susurró. Y gracias, Sofía. En ese momento, sintió una brisa suave que movió las cortinas de la ventana, y por un instante, habría jurado que podía oler el aroma a violetas de su abuela y escuchar la risa musical de su prima. La familia Herrera Mendoza había encontrado su camino de vuelta hacia la sanación, llevando consigo los recuerdos de quienes ya no estaban, pero que nunca habían dejado de ser parte de su historia. Y Marina, por primera vez en su vida adulta, se sintió completa.